Hermano Juan Reyes, ¿verdad? Le decía que voy a tener que hacer la clase en 20 minutos para captar la atención de todos, porque usualmente los primeros 20 minutos todavía anda la adrenalina en nosotros, después nos sentamos, empezamos a relajar y nos ataca como decía el hermano Obed, el enano de cloroformo, ¿verdad? Le digo, empieza la lucha de los ojos, miro a los hermanos que le hacen así, donde está la lucha ya, llega el cansancio de la semana, ¿verdad? De todos. Vamos a continuar el esquema de redención. Estamos hablando en el esquema de redención, ¿por qué? Porque es necesario conocer este plan divino de Dios. Es de gran importancia, hermanos. Nosotros debemos de ver que el propósito que está la Biblia frente a nosotros y el propósito que está todo esto escrito es porque en ellos se encuentra el plan divino de Dios. Esa es la importancia de la Biblia. Decíamos y hablábamos en cuanto que Dios escogió a Abraham, al quien se le promete la simiente. Dios escoge a Isaac, quien es el hijo de Abraham, donde continúa la simiente, ¿verdad? Donde continúa la promesa de aquella gran nación donde iba a salir la simiente. Y luego estábamos viendo que escoge a Jacob. Que Jacob, ¿verdad? ¿Cuál fue su nombre después? Israel, ¿verdad? Dios le cambia el nombre a Israel. Y podemos ver que de ahí de Jacob, de Israel, vienen las tribus, que vienen a ser los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Mirábamos que Dios mismo le cambia el nombre a Jacob, ¿verdad? A Israel, y confirma el pacto que hizo con Abraham e Isaac. Estuvimos viendo que también los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel. Eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 49, versículo 1 al 28. Mas sin embargo, allí en Génesis 49 nos podemos dar cuenta que Judá, ¿verdad?, fue la escogida. Judá fue la escogida. Si usted recuerdan ahí en Génesis capítulo 49, ahí nos quedábamos el domingo, ¿verdad?, que estudiamos en cuanto al esquema de redención. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Decíamos que el cetro, hermano, lo que quiere decir es aquella corona que se hacía y esta la llevaba aquel que era rey, ¿verdad? No se quitará el cetro de Judá, o sea, de ahí va a salir el rey. Y luego dice el pasaje, ni el legislador de entre sus pies. Un legislador es aquel que pone las reglas, ¿verdad? El que pone aquello que es el gobierno. Y luego dice el pasaje claramente, hasta que venga Silo. Silo es Mesías. Está hablando aquí la profecía de que de Judá, o sea, los judíos, vendría a nacer el Mesías. Hemos visto que hasta aquí, hermanos, Dios ha cumplido la promesa. Ahora preguntábamos, ¿verdad?, el domingo pasado, que hasta el día de hoy, este domingo 2016, ¿Dios ha cumplido su promesa? Sí. Y la va a cumplir porque aún sigue algo más, ¿verdad? ¿Qué continúa? Todavía no se ha cumplido. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que la Biblia está escrita, y mirábamos en la mañana que Pablo a los romanos les escribe en el 15:4, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Es un propósito de que conociéramos la esperanza que vendría, y es Cristo la esperanza. Entonces, por eso es que vemos que entre toda la historia, ¿verdad? Claramente no estamos leyendo todo Génesis o estamos leyendo, sino estamos viendo puntos importantes que resaltan en este plan divino. Continuando, hermanos, en cuanto a la descendencia, vemos que Judá era la escogida de las 12 tribus que gobernaría y que de ella saldría el Mesías. Aquí vemos más adelante y continuamos viendo a José y Egipto en el plan de Dios, ¿verdad? José y Egipto, porque Egipto, hermanos, aunque usted no lo crea, es parte del plan de Dios, ¿verdad? Esto es parte del plan de Dios. Aquí vemos cómo Dios claramente
preparó la estancia del pueblo de Israel en Egipto, mandando primero a José. José, vemos que es uno de los hijos de Israel, ¿verdad? De Jacob. Y Israel quería a José, hermanos. No. Israel, estoy hablando de Jacob, el padre. Sí. Sí, no de las tribus, el papá. Por eso los hijos no lo querían, ¿verdad? Exactamente, o sea, la historia la conocemos, ¿verdad? La historia la conocemos que Jacobo amaba a José. Bueno, José estaba en este plan divino de Dios. Y vemos nosotros ahí, hermanos, en Génesis capítulo 37, ¿verdad? Vamos a ver unas partes, como le digo, no vamos a ver toda la historia de José, sino que vamos a ver algunas partes para ver este plan divino. Génesis capítulo 37, versículo 12 al 14. Ustedes recuerdan, aquí ya están, en cuanto a los otros hijos de Israel, están cuidando las ovejas. Dice ahí versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Le dice, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea, lo envió a checar, ¿verdad? A sus hermanos. Claramente le caería bien esto a los hermanos de él. Es como hoy en día, ¿verdad? Decirle a la menor, ve si checa a tu hermana o tu hermano la mayor. Y el mayor va a decir, bueno, ¿y tú? ¿Tú qué quieres? Nada. Dice nada, pero claramente, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Mamá, dad, mom, ¿puedo ir al mall? Sí, pero ¿te vas a llevar a quién? Al otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga y traiga la información, ¿verdad? A ver qué. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Israel envía a José a ver lo que estaban haciendo sus hermanos, claramente. Y si usted mira más adelante, estaban ahí y ellos se pusieron que querían matarlo, ¿verdad? Lo querían matar. Este era el plan de los hermanos. Mas sin embargo, vemos ahí versículo 27, como digo, versículo 27 y 28, vamos a ver algunos acontecimientos. Lo agarraron los hermanos, ¿verdad? Y luego el 27 dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Lo querían matar, pero después les vino aquel remordimiento, dijeron, no, espérate pues, es nuestro hermano, mejor vamos a hacer esto, vamos a venderlo. Vamos a venderlo. 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. ¿Dónde lo habían metido los hermanos, hermano? Pocas palabras, un pozo, ¿verdad? Una noria que conocemos. Mas sin embargo, estos dijeron, no, pues no lo vamos a matar, mejor vamos a venderlo. Bueno, lo sacaron, lo vendieron a aquellos de Egipto. ¿Esto fue por coincidencia? Claramente vemos que no, hermanos. Y todo esto vamos a ir viendo, ¿verdad? Esto viene en el plan de Dios. José, ¿verdad?, fue preparado para la estancia, ¿verdad?, para ser llevado a Egipto. Después vemos que Dios después les mandó una escasez en la cual el pueblo de Israel entraría en Egipto. Si ustedes recuerdan, José, ¿verdad?, lo usó Dios de la manera que José, ¿qué es lo que interpretaba? Sueños. Entonces vino este sueño, ¿verdad?, a aquel faraón, en el cual José claramente le habla de la escasez y le habla de ¿qué? La abundancia. La abundancia.
Vemos que en este sueño, ¿verdad? Ahí vemos ahí Génesis capítulo 41. Vamos a más adelante, Génesis capítulo 41, versículos 53 al 57. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por medio de este sueño en el cual José, ¿verdad?, le interpreta, le dice, tenemos que prepararnos. Pero esto es plan de Dios, hermanos. Es plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que hubiera toda escasez de hambre y el pueblo de Israel, que era Israel y los hijos, iban a venir ¿a quién? A José y a Egipto, ¿verdad? Iban a venir a causa de esto. Una de las cosas que vemos aquí que Faraón, ¿verdad?, tuvo por bien a José, lo tuvo por bien. Entonces esto hizo que José prosperara en Egipto, ¿verdad?, que fuera uno de los grandes ahí. Pero vemos que esto no es trabajo de Faraón, esto viene a ser trabajo de Dios, de Dios. Entonces vemos aquí esto, y luego más adelante en el versículo 42, capítulo 42, versículo 1 y 2, dice, viendo Jacob, aquí es donde, ¿verdad? Porque si se fijan en el versículo 57 del 41 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y luego el 42:1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Aquí, ¿verdad?, viene el inicio de aquellos hijos de Israel, el entrar a Egipto, ¿Qué pasa? Bueno, vemos que vienen a Egipto, no vamos a ver toda la historia claramente, ¿verdad? Pero ¿qué hizo José con ellos? La primera vez que hizo con ellos, ¿a dónde los metió? ¿Ah? Los encerró, recuerden, los encerró, ¿verdad? Los encerró, entonces vemos esta historia, los encerró, pero ese no era el plan divino de Dios. José, ¿verdad?, entrando en razón, él envió, ¿verdad?, a ellos a traer ¿a quién? A su padre, a Jacob, ¿verdad? A Jacob. Entonces, vemos más adelante, capítulo 46, versículo 1 al 4. Ahí vemos, ¿verdad? Aquí ya está hablando Jehová con Jacob. Ya le está diciendo, mira, Jacob, ¿verdad? Ve, dice, no temas, ve a Egipto, no temas, porque yo estoy contigo, Y todavía así le dice lo mismo que le dijo a Abraham y a Isaac, ¿verdad? Le dice allí, y haré, ¿qué cosa? De ti una gran nación. De ti una gran nación.
Pongamos a pensar esto, hermanos. Vemos Abraham, ¿verdad? Con Sara, decíamos. Sara estéril, le dice, sal de tu tierra y tu parentela y haré una gran nación. Veíamos que hasta Sara se rió, ¿verdad? Porque ya, aparte de ser estéril, tenía muchos años. Y luego vemos el acontecimiento de Isaac, en el cual Rebeca también era estéril. Mas, sin embargo, ¿qué pasó? Le dio un hijo. Bueno, le dio los hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Y luego vemos ahora a Jacob, a Israel, ¿verdad? En este gran problema de hambre, viendo a un pueblo, a una nación, no pueblo, una nación, en el cual no es nación de Dios. Una nación en gran idolatría. Una nación en la cual estaba en lo peor. Sin embargo, ¿qué le dice Dios? Ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice, y de ti haré una gran nación. Ahí haré una gran nación. ¿Qué piensan que pensaría Israel? O sea, tenía fe, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros, ¿qué pensaríamos? Se nos haría, ¿verdad? Pues si Dios nos ha dicho que nos alejemos de estas personas, de estos pueblos. Pero vemos aquí que la respuesta de Israel a Dios fue, heme aquí, Señor. Heme aquí. Vemos, ¿verdad? Claramente que Israel hizo caso a Dios. Hizo caso a Dios. Él fue hacia Egipto. Y si vemos más adelante, ¿verdad? Vemos que entraron a Egipto, fueron a la presencia de José. José les recibió y claramente, mientras José estaba vivo, ¿vivían bien el pueblo de Israel en Egipto? Vivían bien. Vivían bien. Pero hermanos, tenemos que entender algo de esto. Que el pueblo de Dios tiene que pasar por pruebas. Tiene que pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es donde sabe Dios quién es su verdadero hijo. En estas pruebas. Entonces vemos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Se hace una gran nación en la cual vimos más adelante en el 49 que él reparte, ¿verdad? Aquello a los hijos y les dice a los hijos. Mas sin embargo vemos que llega al punto de la muerte de José. De la muerte de José. José muere. Entonces, allí vemos que José murió en Egipto también para que Dios cumpliese la próxima fase de su plan redentor, hermanos. Ahí viene la próxima fase. Una fase es, José fue y entró a Egipto. Bueno, claramente vemos los que hemos leído la vida de José, vemos lo que pasó José, lo que hizo José. Vemos aquel pueblo, su padre con sus hermanos, ya entraron a Egipto, vemos que prosperaron en Egipto, mas sin embargo vemos que pues llegó la muerte de José y aquí venía la otra fase, la otra parte, ¿verdad?, del plan de Dios en este pueblo de Egipto. Dice el versículo 22 del capítulo 50, dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquí, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y por qué les dice esto? Los está preparando, hermanos. Los está preparando para que ellos creyeran que Dios como quiera iba a cumplir su promesa, que los iba a llevar a la tierra. Entonces, 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Llegó la muerte de José.
Pero claramente Él implementa algo muy importante en sus hermanos y les dice, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Yo voy a morir, pero no se preocupen, porque Dios les va a dar la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, vemos que después de la muerte de José, viene la segunda fase, hermanos, viene la prueba. Y no fue una prueba grande, chiquita, ¿verdad? Fue una prueba grande, hermanos. Una prueba grande, en el cual después viene y entra Moisés en el plan de Dios, hermanos. Vemos que dice allí Éxodo capítulo 1, vamos a Éxodo capítulo 1, donde el pueblo de Dios es oprimido después de la muerte de José. Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 14. Dice ahí, enfrentando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Aquí ya es alguien que no conoce a José. Estamos viendo que aquí empieza a funcionar la prueba. Dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿No le dijo Dios a Isaac, ves y haré una gran nación de ti allí en Egipto? ¿Y lo cumplió o no? Lo cumplió, el mismo Faraón está diciendo aquí, ¿verdad? Está diciendo que el pueblo, ¿verdad?, es mayor y más fuerte que nosotros. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades y almacenes, Pitón y Ramasés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza, imagínense, hermanos. El pueblo de Israel estaba grandemente disfrutando, ¿verdad? Un gran ejemplo para usted y para mí, hermanos, en nuestra vida cristiana hoy en día como pueblo de Dios. No todo el tiempo va a ser felicidad. Van a venir las pruebas. Van a venir tiempos duros. Aquí lo estamos viendo. Este pueblo es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo en el cual Dios los multiplicó y fueron grandemente aún en la nación de Egipto, pero ahora vemos que son oprimidos. Una dureza que andaba con ellos. ¿Y ustedes creen que estos egipcios los trataban muy fácilmente bien, hermanos? Con dureza. Con dureza. Aquí es donde viene ya el plan de Dios continuando, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era para que ellos supieran que Jehová es su Dios, que Jehová es Dios grande, hermanos, sobre todo. Entonces era necesario que pasara esto. Vemos aquí que más adelante, ¿verdad?, Dios escoge a Moisés. Dios escoge a Moisés y le da instrucciones de sacar al pueblo de la opresión y llevarlos a la tierra prometida. En Éxodo, puse Génesis, ¿verdad? Éxodo, capítulo 2. Como estaba muy metido en Génesis, seguí con Génesis, ¿verdad? Me regresé. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahorita voy a empezar a hacer preguntas porque ya entró el enano de cloroformo, hermanos. Ya entró. Dice ahí, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué le tuvo escondido? ¿Qué mandó Faraón hacer?
que mataran, ¿verdad? Mató darle órdenes a las parteras, ¿verdad? Que mataran a los niños. Porque como quiera, a pesar del pueblo ser oprimido y tratado con dureza, se multiplicaba. Se multiplicaba. Y esto es de Dios, hermanos, porque Dios le dijo que iban a crecer. Por más que hiciera el faraón, el pueblo iba a crecer, hermanos. Entonces Moisés ya estaba en el plan, viene a nacer Moisés, ¿verdad? Y dice que a este niño lo ponen, ¿verdad?, en el agua, ¿verdad? Dice, en el río, dice ahí el 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. ¿Esto fue coincidencia, hermanos? No fue coincidencia. Y vamos a ver la grandeza del poder de Dios. Cómo Dios trabaja. Porque dice, ¿verdad?, que la hija del faraón lo encontró. Mas sin embargo, cuando ella lo encuentra, ¿a quién lo entregó para que lo criara? A su madre. ¿Verdad? A su madre. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que lo crió su madre a Moisés? Con mucho cariño y realmente con la ley de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Esto fue coincidencia? No. Este es el plan divino de Dios. Yo me quedo admirado, hermanos, cada vez que leo la Escritura. Cada vez que leo este plan divino. Aquí es donde nosotros debemos de quedarnos asombrados, ¿verdad?, del poder de Dios. Gran poder. Entonces vemos aquí que más adelante, vemos el versículo 9, no los voy a leer todos por el tiempo, ¿verdad? Dice, y a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y criámelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Lo crió la mamá, ¿verdad? Claramente sabemos de dónde es la mamá, de qué pueblo es. Entonces, a su tiempo viene a ser traído Moisés nuevamente a la hija del faraón. ¿Para qué? ¿Qué iba a cumplir? Y es lo que vamos a ver, ¿verdad? El propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios. Vemos ahí el capítulo 3. Claramente no vamos a ver toda la historia de Moisés. Vemos que Moisés defendió, ¿verdad?, a uno de su pueblo, en el cual a causa de lo que hizo él tuvo que huir. Conoció, ¿verdad?, a la hija de Jetro. Entonces aquí vemos que sí, más adelante y habla, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no me quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Fíjense, ¿conoce Dios a las personas por nombre? Moisés, Moisés, le dice Jehová. Y él respondió, heme aquí. Aquí vemos el llamamiento de Moisés, ¿verdad? El llamamiento de Moisés. Continuamos viendo más adelante, versículo 13. Dice dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Vemos que aquí que Jehová ya le había dicho, ves, porque mi pueblo es afligido y yo he oído sus palabras, ¿recuerdan? El clamor lo he oído.
Ahora tú te vas a encargar de esto, tú ves. Y dice Moisés, ok, yo voy a ir a ellos, pero ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Entonces dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Una cosa increíble que aprendemos, hermanos, en cuanto a este pasaje, que Cristo, en el apóstol Juan escribiendo, ¿verdad? En Juan, Él se identifica como yo soy, ¿verdad? Yo soy. ¿Qué dice Dios? Diles que yo soy. Y Cristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Es increíble, ¿verdad? Aquí está la autoridad. Aquí está la autoridad. Aquí vemos a Moisés, ¿verdad? Es llamado y Moisés es enviado. Es enviado a ir a sacar al pueblo. Yo estoy contigo, exactamente. Ve y yo estoy contigo. Hermanos, nosotros debemos de creer esto que ellos creyeron. Debemos de creer grandemente y confiar en ello. Porque a estos patriarcas, ¿verdad? Como a los profetas, como a los apóstoles les decía, yo estoy con ustedes. A nosotros se nos ha dicho que está con nosotros. Sí. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Este acto en el cual Moisés es enviado y es dicho, ¿verdad? Que vaya y hable a aquel faraón. Y como todo, ¿verdad? Vienen las excusas. Vienen las excusas. Dios envía a Aarón con Moisés para hablar a Faraón. ¿Por qué? ¿Qué empezó a decir Moisés? Si ahí lo vemos, ¿verdad? Y no es Génesis, es Éxodo, hermanos. Pero discúlpenme. Éxodo capítulo 4. Versículo 10. ¿Qué dice Moisés? Ahí está, hasta ahí. ¿Excusa o no excusa, hermanos? Hermano, es que ¿cómo le hablo del evangelio si yo no sé? Hoy en día, ven, vamos al 2016. Yo no puedo, hermano. Yo no puedo hablar. Moisés que dice, yo no puedo, Señor, si yo soy tardo para hablar. Entonces, vemos aquí versículo 11. Y Jehová le respondió, aquí está, ¿verdad? Aquí está. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, ¿qué estás diciendo, Moisés? Le estás hablando al quien hizo todo. A quien hizo todo. Y luego le dice, ahora pues, ve y yo estaré, ¿dónde? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Exactamente, hermanos, usted y yo, nuestro trabajo hoy en día, Dios nos enseña qué hablar. No hablamos por nuestra propia cuenta. Dios nos enseña qué hablar. Sigue diciendo el pasaje, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de él que a quien debes enviar. Todavía, ¿verdad? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Fíjese. O sea, yo conozco a tu hermano Aarón, es levita y él habla bien. Y luego dice, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca. Dice, y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Claramente vemos aquí, ¿verdad? Que le está diciendo, tú no te preocupes. Yo a ti te voy a decir, tú le vas a decir a él y él va a hablar. Porque aquí el que habla dice, soy yo. Yo soy. Yo soy.
Tú no vas a hablar, yo voy a hablar. Entonces 16 dice, y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de ¿qué? De Dios, porque Dios iba a trabajar con aquellos milagros por medio de ¿quién? De Moisés. Pero no te preocupes, Él va a hablar por ti. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hermanos, nuestro trabajo hoy en día, así como Moisés fue escogido, nosotros también hemos sido escogidos para hablar al pueblo oprimido. ¿Cuál pueblo oprimido? Al pueblo perdido, hermanos. Aquellos esclavos, pero ahora no son esclavos de Egipto, son esclavos del pecado. ¿Qué voy a hablar? Bueno, Jehová todavía te dice, yo soy, y tú vas a hablar lo que yo te diga. Y si estudiamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar, hermanos? De Dios. Vamos a hablar exactamente lo que Dios nos está diciendo que hablemos. Exactamente. Entonces vemos aquí este punto en el cual es muy importante y sorprendente. Hasta aquí, hermanos, vemos la grandeza de Dios, hermanos. Y todavía falta, ¿verdad? Falta en la cual vamos a entrar en aquellas plagas que Dios ha enviado. Y las plagas que envió Dios fue para mostrarle no solamente a Faraón, sino para mostrarle al pueblo qué clase de Dios tenían. El Creador, el dueño de todo. Ya se ha terminado el tiempo, hermanos. Vamos a dejar el estudio para el próximo domingo en la tarde, ¿verdad? Que estudiemos en cuanto a esquema de redención. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Es de gran enseñanza, ¿verdad? Viendo los puntos resaltantes de este plan divino de Dios. Es algo hermoso, hermanos. Exactamente, hermana. Exactamente. Y conforme nosotros miramos, claramente vemos desde el principio, Dios muestra este amor para su pueblo. ¿Está al pendiente? Sí, está pendiente, hermanos. Va a haber pruebas y sufrimiento, va a haber pruebas y sufrimiento. ¿Por qué? Porque Satanás se está encargando de que nosotros nos alejemos de Dios. Pero claramente tenemos que entender que este Jehová que dice, yo soy, es el mismo, hermanos. Es el mismo que nos va a sacar de ser oprimidos por el pecado. Que también nos ha prometido una tierra, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel, y esta es la vida eterna, hermanos. Y como se la cumplió al pueblo de Israel, a su pueblo hoy que es la iglesia, la promesa va a venir, hermanos. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado.